Bienvenida y bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto clave, la Constitución de la República de Cuba, según se publicó en la Gaceta Oficial allá por el 6 de noviembre de 2025. Exacto. Nuestra base es esa edición especial número 9 de la Gaceta, directa de la fuente. Eso es. Y bueno, el objetivo es desentrañar un poco su estructura, ¿no? Entender qué dice sobre derechos, deberes de los ciudadanos. Y también cómo define los principios económicos, los políticos. O sea, qué visión de sí misma está proyectando Cuba en este documento. Justamente. Vamos a analizarlo entonces. Empecemos por el preámbulo, que tiene mucha tela que cortar. Sí, arranca con una narrativa histórica muy potente. Te lleva desde la resistencia indígena, los esclavos rebeldes. Ujú. Las guerras contra España, la oposición a lo que llama el imperialismo yanqui. Hasta, claro, la Revolución del 59. Y nombra figuras clave, Martí, Fidel, y las influencias ideológicas, Marx, Engels, Lenin. Y esa cita de Martí, que es muy conocida. Yo quiero que la ley primera de nuestra república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. Y ojo, subraya que fue adoptada por voto libre y secreto en referendo. Y ese encuadre histórico es fundamental. No es solo adorno, ¿eh? Busca establecer una legitimidad que viene de lejos, de una lucha continua por soberanía, por justicia social, conecta el presente con ese pasado revolucionario. Es la base ideológica, digamos. Exacto. Sobre eso se construyen los principios que vienen justo después. Y que son muy claros desde el inicio. Artículo 1. Cuba es Estado socialista de derecho y justicia social. Democrático, independiente, soberano. Buscando bienestar, prosperidad, equidad. Artículo 3. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Y ahí está ese concepto que mencionabas, Estado socialista de derecho y justicia social. Es una combinación interesante, porque intenta juntar la idea de un marco legal, de derechos, con la definición socialista del Estado. Claro, no es la idea liberal de Estado de Derecho. No exactamente, porque subordina ciertos aspectos al proyecto político general y, como veremos, al rol del Partido Comunista. Justo, porque el artículo 4, bueno, ese sí que es fuerte. Dice, el sistema socialista que refrenda esta Constitución es irrevocable. Irrevocable, esa es la palabra clave. Y no solo eso, le da a los ciudadanos el derecho a combatir, incluyendo la lucha armada, si alguien intenta derribarlo. Y la traición a la patria como el crimen más grave. Uf. Es una definición muy dura. Establece un límite absoluto. Y seguido, el artículo 5 define al Partido Comunista de Cuba. Lo describe como único, martiano, fidelista, marxista y leninista. Y como la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Ahí está, consagrado constitucionalmente. También menciona a la Unión de Jóvenes Comunistas en el 6. Es que esa combinación es central en el texto. Tienes esa estructura de Estado de Derecho, pero junto a la irrevocabilidad del socialismo y el papel dirigente explícito del partido. No lo ven como contradicción, sino como su articulación particular del modelo. Y otro punto que llama la atención es el artículo 15. Reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa. Sí, y declara a Cuba como Estado laico, con separación entre instituciones religiosas y el Estado, y garantizando igualdad para todas las creencias. O sea, busca un equilibrio ahí. Exacto. Es otro ejemplo de cómo intenta balancear distintos principios dentro de su propio marco. Laicidad y garantía de libertad religiosa, una fórmula específica. Bueno, cambiemos un poco de tema. ¿Cómo se ve Cuba en el mundo según esta Constitución? Título 1. Capítulo 2. Relaciones internacionales. El artículo 16 detalla un montón de principios. Sí, es una lista larga. Pero si agrupamos, vemos que reafirma posturas históricas, ¿no? El antiimperialismo, internacionalismo, la soberanía a ultranza, no negociar bajo presión. Exacto. Y promueve la integración latinoamericana y caribeña, condena el colonialismo, el fascismo. Pero también mete cosas más de ahora. Protección ambiental, pero con responsabilidades diferenciadas. Defensa de derechos humanos, pero bajo sus principios. Condena bloqueos unilaterales. Y temas como la ciberguerra, democratizar el ciberespacio, hasta el asilo político en el artículo 17.
Es como una declaración de principios de política exterior, Quiere proyectar una imagen coherente, soberana. basada en esos principios que define claramente, reafirmando su identidad y abordando temas globales, pero siempre desde su perspectiva y defensa del sistema. Vale. Vayamos ahora al título 2, a la economía. El corazón del modelo, digamos. ¿Cómo lo definen? Bueno, el artículo 18 lo llama socialista, claro, basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma principal. Pero introduce matices interesantes. Habla de dirección planificada de la economía, pero dice que ésta tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad. Ahí está, planificación, pero con un ojo puesto en el mercado, regulándolo. Y aquí viene el famoso artículo 22, que reconoció varias formas de propiedad. Eso fue bastante comentado. Sin duda, es uno de los puntos clave y una novedad importante respecto a textos anteriores. Sí, está la socialista de todo el pueblo, claro, con el Estado como dueño representante. La cooperativa. La de organizaciones políticas, de masas. Ujú. Pero también, y aquí lo interesante, la propiedad privada. Dice sobre determinados medios de producción y le pone el apellido de papel complementario. Y menciona la mixta, la de instituciones sin fines de lucro y la personal, claro, la de tus cosas. Exacto. Y dice que todas interactúan en similares condiciones, aunque el Estado regula su contribución al desarrollo. Pero ¿cómo se come eso de similares condiciones si una es la principal y otra complementaria? Esa es la gran pregunta práctica, ¿no? Ahí se ve la tensión. Se reafirma la primacía estatal, la planificación, pero se abre la puerta constitucional a otras formas, incluida la privada. Aunque sea complementaria. Su reconocimiento formal crea un espacio económico diferente. El artículo 27 insiste en que la empresa estatal socialista es el sujeto principal. Pero el 22 está ahí. Y el 30, que habla de regular la concentración de propiedad no estatal. Exacto, para mantener la equidad y justicia social, según el texto. O sea, el Estado mantiene un control fuerte. Y no olvidemos el fomento a la inversión extranjera del artículo 28. Todo forma parte de este modelo económico actualizado, digamos. Una mezcla compleja entre planificación, mercado regulado, sector estatal y no estatal. Inherente al diseño, sí. Bueno, pasemos a otro título fundamental, el B, derechos, deberes y garantías. Es larguísimo. ¿Cuáles son los pilares aquí? Empieza fuerte con el artículo 40. La dignidad humana como valor supremo. La base de todo. Y el 41 garantiza los derechos humanos, los de la Constitución y los tratados aplicables, y los declara irrenunciables, indivisibles, universales, interdependientes, con principios de progresividad, igualdad y no discriminación. Un lenguaje muy de derechos humanos contemporáneo. Y muy importante, el artículo 42 detalla la igualdad ante la ley y prohíbe la discriminación, por un montón de motivos. Sí, la lista es larga y significativa. Sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de piel, creencia religiosa, discapacidad, origen nacional o cualquier otra cosa lesiva a la dignidad. Incluye el principio de igual salario por igual trabajo. Y el 43 se centra en la igualdad entre mujeres y hombres, desarrollo integral de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos, protección contra violencia de género. La inclusión explícita de la orientación sexual y la identidad de género en el 42 fue un paso muy notable en ese momento. Refleja debates globales y cambios internos. Y el 43, dedicado a la igualdad de género, también es un desarrollo importante. Y después de esos principios viene el catálogo de derechos. Es enorme. Sí, abarca muchísimo. Si agrupamos por un lado los civiles y políticos, vida, integridad, libertad, justicia, seguridad, paz, bueno, algunos más abstractos. Pero también intimidad, imagen, voz, honor, identidad. Inviolabilidad del domicilio, comunicaciones, prohibición de tortura, desaparición forzada. Derechos clásicos, sí. Libertad de movimiento, recibir información veraz del Estado, acceder a la información pública, libertad de pensamiento, conciencia, expresión. Ajá, aunque con matices. Sí, la libertad de prensa, artículo 55, dice que los medios fundamentales son de propiedad socialista o de organizaciones, no privados. Ese es un límite importante. Luego,
libertad de reunión, manifestación, asociación, pero con fines lícitos y pacíficos. Libertad religiosa, que ya mencionamos. Derecho a la propiedad, artículo 58, pero con posibilidad de expropiación justificada y con indemnización. La confiscación, solo como sanción penal, artículo 59. Son muchos derechos civiles y políticos reconocidos formalmente. Y por otro lado, un bloque enorme de derechos económicos, sociales y culturales, muy en línea con el Estado socialista. Claro. Derecho al trabajo digno, artículo 64, remuneración justa, artículo 65, descanso, artículo 67, seguridad social, artículo 68, seguridad laboral, artículo 69, prohíbe el trabajo infantil, artículo 66. Derechos laborales fundamentales. Y los sociales, asistencia social, artículo 70, vivienda adecuada, artículo 71, salud pública, gratuita, acceso, calidad, artículo 72, educación, gratuita, integral, artículo 73. Pilares del discurso social cubano. Deporte, recreación, artículo 74, medio ambiente sano, artículo 75, agua potable, artículo 77, alimentación sana, artículo 77. Hasta derechos del consumidor, artículo 78, y derecho a la cultura, artículo 79. Una cobertura amplísima, sin duda. Y no olvidar los derechos de participación ciudadana del artículo 80. Votar, nominar, ser elegido, referendos, revocar mandatos, iniciativa legislativa. Es una carta de derechos muy completa en el papel. Muy completa, abarca todas las generaciones de derechos. Ahora, el punto clave para entender cómo operan en la práctica es el artículo 45. ¿Qué dice? Establece que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y las leyes. Ah, la cláusula de limitación. Exacto. Esa cláusula es fundamental. Enmarca todas estas libertades dentro de los límites que define el propio sistema político y legal. Es el contrapeso, digamos. Entendido. ¿Y qué hay de las garantías para proteger estos derechos si se vulneran? El texto incluye varias. El artículo 94 habla del debido proceso, tanto judicial como administrativo. El 96 establece el habeas corpus, para proteger si te detienen o privan de libertad ilegalmente. El derecho a no estar detenido sin causa. Correcto. Luego el 97, el habeas data. Tu derecho a acceder a tus datos en registros públicos, pedir que los corrijan o borren. Interesante. Y el 99, que es muy importante, reconoce el derecho a reclamar ante los tribunales si sientes que te vulneraron un derecho constitucional, ya sea por el Estado o por un particular. O sea, una vía judicial para defender tus derechos constitucionales. En teoría, sí, aunque una disposición transitoria decía que se necesitaba una ley para que eso funcionara plenamente contra actos del Estado. Habría que ver cómo se implementó eso. Vale. Pasemos a la estructura del poder. Título 6. ¿Quién manda aquí según la Constitución? A ver, el órgano supremo, el que está arriba de todo, es la Asamblea Nacional del Poder Popular, la ANPP. Es electiva, renovable. Y es la que tiene el poder constituyente y legislativo, artículo 102. Exacto. Esta asamblea elige al Consejo de Estado, que es como su brazo ejecutivo cuando no está reunida, artículo 107. Y también elige al presidente y al vicepresidente de la República, artículo 126. El presidente entonces es el jefe de Estado, artículo 125. Correcto. Y luego está el gobierno, que es el Consejo de Ministros, artículo 133. Este responde ante la ANPP. Y aquí aparece otra figura importante, el primer ministro. Sí, el primer ministro es el jefe de gobierno, artículo 140. Lo designa la ANPP, pero a propuesta del presidente. Separan las funciones de jefe de Estado y jefe de gobierno. Interesante esa separación. ¿Y el Poder Judicial? El Poder Judicial, con el Tribunal Supremo Popular a la cabeza, artículo 147, se declara con independencia funcional, artículo 148. Independencia funcional. Pero, ¿qué pasa con la Fiscalía y la Contraloría? Buen punto. Según el texto, tanto la Fiscalía General, artículo 156, como la Contraloría General,
artículo 160, están subordinadas directamente al presidente de la República. O sea, no al Poder Judicial ni a la Asamblea directamente. Al presidente. Es un punto estructural relevante al pensar en los controles y equilibrios del sistema, tal como lo diseña esta Constitución. ¿Y esta estructura cómo baja al territorio? Título séptimo y octavo. Bueno, la división clásica, provincias y municipios, artículo 166. Pero fíjate que le dan bastante énfasis a la autonomía del municipio, artículo 168. Dicen que tiene personalidad jurídica propia, que es la unidad político-administrativa primaria, artículo 169. Autonomía municipal real. En el papel se le da importancia. La idea es descentralizar un poco, que se puedan gestionar cosas a nivel local. El desafío siempre es la implementación, los recursos. Claro. ¿Y a nivel provincial? Hay un gobernador y un consejo provincial, artículo 170. A nivel municipal, la autoridad máxima es la Asamblea Municipal del Poder Popular, artículo 185. Y mencionan también los consejos populares, más abajo, en barrios, poblados, artículo 198. Como un nivel de base. Exacto, para participación y control comunitario, teóricamente. Vale. Rapidito sobre el sistema electoral. Título 9. ¿Qué dice? El voto es un derecho, voluntario, desde los 16 años. Libre, igual, directo y secreto. Artículo 204-205. Hay un registro de electores público. Artículo 206. ¿Y quién organiza las elecciones? Se crea un Consejo Electoral Nacional, un órgano del Estado que organiza, dirige y supervisa todo el proceso. Y ojo, le atribuyen independencia funcional respecto a otros órganos. Artículo 211-212. Esa independencia funcional es clave para la credibilidad, ¿no? Totalmente. Que se perciba como independiente en la práctica es fundamental para la legitimidad de la participación que describe la Constitución. Bien. Defensa y Seguridad Nacional. Título X. ¿Alguna novedad ahí? Mantiene la línea histórica. El artículo 217 basa la defensa en la soberanía y la independencia, con la concepción de guerra de todo el pueblo. Una doctrina clásica cubana. Sí. El Consejo de Defensa Nacional, presidido por el presidente, es el órgano superior para dirigir la defensa en situaciones excepcionales. Artículo 218. Las instituciones armadas son las FARC y las del Ministerio del Interior. Artículo 220. Y contempla los estados de excepción, guerra, emergencia, desastre. Artículo 222-223. O sea, continuidad en ese frente. Se formaliza la estructura de mando para crisis, coherente con esa doctrina defensiva. Y una pregunta importante. ¿Se puede cambiar esta Constitución? El título 11 habla de reformas. Sí se puede. La ANP puede reformarla, pero necesita una mayoría calificada, 2/3 de sus miembros. Artículo 226. Y ya. No siempre. Si la reforma es total o si toca aspectos centrales como la estructura del Estado o los derechos y deberes, entonces, además de la aprobación de la Asamblea, se necesita ratificación por referendo popular. Artículo 228. O sea, hay un candado popular para cambios gordos. Exacto. Pero hay un candado aún más fuerte. Las cláusulas pétreas, las irreformables. Ah, sí. ¿Cuáles son? El artículo 229 lo dice clarito. Son irreformables las disposiciones sobre la irrevocabilidad del sistema socialista, la del artículo 4, y la prohibición de negociar bajo agresión o amenaza, que estaba en el artículo 16. ¡Wow! O sea, esos dos pilares, el socialismo irrevocable y la soberanía frente a amenazas, están blindados. No se pueden tocar ni con referendo. Exactamente. Son considerados absolutamente esenciales e innegociables en este texto constitucional. Entendido. Y para terminar, las disposiciones transitorias y finales, ¿qué marcaban? Básicamente, la hoja de ruta para poner todo esto en marcha. Plazos para aprobar leyes clave, la ley electoral, las leyes de los tribunales, nombrar al presidente, al primer ministro, aprobar reglamentos. Lo normal para implementar una nueva constitución. Ordenaba iniciar una consulta popular y un referéndum para aprobar un nuevo código de familia. ¿Y eso por qué tan específico? Porque ese código debía abordar temas sensibles y mencionaba explícitamente la forma de constituir el matrimonio. O sea,
reconocieron que ese tema era delicado y decidieron sacarlo de la aprobación general de la Constitución y llevarlo a un proceso participativo propio, posterior. Ah, interesante estrategia. Y claro, derogaba la Constitución anterior, la de 1976. Por supuesto, borrón y cuenta nueva constitucionalmente hablando. Entonces, si hacemos un balance rápido de todo esto, ¿qué nos queda? Por un lado, una reafirmación muy fuerte del camino socialista, ¿no? Con esa base histórica revolucionaria muy presente. Sin duda, el socialismo irrevocable, el papel del partido, eso está clarísimo. Pero por otro lado, mete lenguaje y conceptos de derechos humanos muy actuales. Lo de la no discriminación por orientación sexual o identidad de género, derechos ambientales, acceso a información. Sí, incorpora elementos del discurso contemporáneo de derechos y actualiza estructuras de poder, como la separación jefe de Estado, jefe de gobierno, o el énfasis en la autonomía municipal. Es un equilibrio complejo entonces. Muy complejo. Coexisten principios que podrían parecer en tensión: la reafirmación ideológica fuerte, la planificación central y a la vez el reconocimiento de otras formas de propiedad, de mecanismos de mercado regulados, una carta de derechos muy amplia en su formulación. Ujú. Y estructuras de participación popular a distintos niveles. Exactamente. Todo dentro del mismo marco constitucional. Y esto nos deja pensando, ¿no? Una pregunta para reflexionar. La Constitución dibuja este marco, este diseño. Pero ¿cuáles serían los desafíos reales, las tensiones en el día a día al llevar todo esto a la práctica en Cuba? Claro, la implementación siempre es otra historia. Pienso sobre todo en cómo se maneja esa interacción entre ese rumbo socialista definido como inalterable, los pedacitos de mercado que se reconocen pero se quieren controlar, las libertades individuales que se garantizan pero con límites claros, y el rol supremo que la propia Constitución le da al partido. ¿Cómo navegas esa complejidad en la práctica cotidiana? ¿Dónde están los roces, los ajustes, las interpretaciones? Exacto. Una cosa es el texto y otra, cómo vive la gente bajo ese texto. Ahí que era la reflexión.